Muy buenos días a todas las personas que nos ven a distancia en tiempo real. Vamos a dar inicio con el curso Planeación de Cierre del Ejercicio de Personas Morales. Sean bienvenidos. Tengo el gusto de presentarles al expositor, al maestro Gerardo Hernández Barrena. Voy a leer un breve currículum rápidamente. Es contador público y auditor por la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Especialidad en impuestos federales coordinados por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, División de Estudios de Posgrado. Diplomados en Impuestos sobre la Renta por la Universidad de las Américas Puebla, Impuesto al Activo por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, maestro en Contribuciones por la UAP, actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, es director general de Hernández Barrena Contadores, socio de MG, Centro Especializado en Asesoría, Capacitación e Investigación Fiscal, conductor de radio por internet a través de www.argoscursaradio.com en el programa Visión Fiscal, articulista de diversas revistas, catedrático en diferentes universidades, entre otros. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para darle la bienvenida. Bienvenido, maestro. Comenzamos. Buenos días. Ayer estuvimos platicando un poquito acerca del cierre de personas físicas. Platicamos un poquito acerca de morales, tocamos algo de morales, sin embargo, bueno, hoy el tema en especial es el cierre de las personas morales. Vamos a ver algunos conceptos que sí se consideran importantes para efectos de hacer un buen cierre del ejercicio, que inclusive nos puede ayudar para planear perfectamente los pagos provisionales, por ejemplo, del 2015 o el cierre 2015, que podemos verlo desde ahorita. Bien, para eso, como ayer habíamos comentado un poquito, nuestra persona moral tiene una forma un poquito particular de determinar su impuesto, el impuesto sobre la renta, el impuesto más importante, y partimos de los ingresos acumulables, como lo veíamos. A esos ingresos acumulables le restamos nuestras deducciones autorizadas. A estas deducciones autorizadas le restamos también, a estos ingresos, perdón, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, y eso nos va a dar la utilidad fiscal. A esta utilidad fiscal le restamos las pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de amortizar, y eso me va a dar el resultado fiscal por la tasa del 30%, y nos da el impuesto sobre la renta. Y tenemos con tres impuestos sobre la renta una serie de acreditamientos que vamos a ir analizando poco a poco. Bien, este es el esquema general. Pero bueno, si quiero yo saber de ingresos acumulables, tengo que ver el artículo 16 del impuesto sobre la renta. ¿Por qué el 16? Porque el 16 me dice la obligación que tengo de acumular los ingresos que percibo en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito. Bien, también tengo que ver el artículo 17. ¿Por qué el 17? El 17 me dice los momentos de acumulación, cuándo tengo que acumular el ingreso. ¿Sí? Después tengo que ver el 18. ¿Por qué el 18? El 18 me dice otros ingresos acumulables que yo puedo tener. Bien, también tengo que ver el 19. ¿Por qué el 19? Para determinar la ganancia por enajenación de terrenos y otros títulos valor. Y tengo que ver el 22. ¿Por qué el 22? Porque tengo que ver o determinar la ganancia por enajenación de acciones, cuando la persona moral enajena acciones. Me paso a las deducciones autorizadas. En las deducciones autorizadas tengo que ver el artículo 25. En el artículo 25 voy a encontrar aquellas deducciones que son autorizadas por la ley precisamente para poder hacerlas deducibles. Tengo que ver el artículo 27. ¿Por qué el 27? Porque el 27 me dice
los requisitos que deben de cumplir estas deducciones que vienen en el artículo 25. Y por otro lado tengo que ver el artículo 28. ¿Por qué el 28? Porque el 28 me dice sobre los gastos o las partidas que definitivamente no son deducibles. ¿De acuerdo? Bien. Después, para ver lo de la PTU, tengo que ver el artículo 9. Ahí viene la determinación de la PTU. Por otro lado, las pérdidas fiscales ahora vienen en el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Cómo se actualizan, cómo las puedo amortizar, reglas para amortizarlas. Posteriormente, la tasa del impuesto sobre la renta, sabemos que viene ahora sí en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Sí? Y todo este procedimiento que vimos, cómo se determina, bueno, eso lo vamos a encontrar también en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Sí? Y de esta manera tenemos un esquema general de cómo vamos a determinar para estas personas morales el impuesto. Entonces tenemos que ver ahorita perfectamente cuáles son los ingresos acumulables, los momentos de acumulación, mis deducciones autorizadas, la PTU, las pérdidas fiscales y en general cómo vamos a cerrar el ejercicio con este esquema y con estos fundamentos, entre otros que vamos a tocar. Que una ley no se puede ver de manera aislada, tenemos que ver conjuntamente, como lo hicimos en otras ocasiones, lo hemos hecho, aplicando Constitución, aplicando Código Fiscal de la Federación y otras leyes afines. Bien, entonces, iniciamos, contadora, con la presentación. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Bien, la siguiente, por favor. Bien, como sabemos, todo nuestro esquema tributario nace precisamente en el artículo 31 en su fracción cuarta, que estamos obligados para contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Distrito Federal, del Estado, del municipio en que residan de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Yo preguntaría en primera instancia, ¿por qué los extranjeros llegan a pagar impuesto en México? Si dice muy claramente la Constitución que es una obligación de los mexicanos. Y hay extranjeros que llegan a pagar impuesto acá. ¿Por qué lo pagan? Si es una obligación de los mexicanos solamente. Porque la actividad que están realizando que les genera ingresos es aquí en México. Correcto, porque la actividad que está realizando es acá en México. Digamos que su fuente de riqueza del extranjero se encuentra acá. Sin embargo, bueno, la Constitución no nos menciona eso. Nos menciona nada más de los mexicanos. Yo estoy de acuerdo con el contador y espérame, pues si el extranjero viene y obtiene ingresos acá, pues tiene que pagar. Pero no lo dice eso la Constitución. ¿Qué habrá por ahí? ¿Qué habrá por ahí? Porque, digo, los extranjeros efectivamente pagan. Renta los obliga, código los obliga, ¿no? Nos da lo que es residencia, por ahí el artículo 1 de renta también me dice que los que obtengan que tengan una fuente de riqueza en territorio nacional. Entonces, ¿por qué lo pagan? Puede ser por un tratado internacional, efectivamente. Hay uno que se llama, data de 1928 y se llama la Convención de La Habana. Y ahí indica, son 9 artículos donde nos indica que aquel extranjero, como bien nos decía el contador, que perciba un ingreso en territorio de otro país, tiene la obligación de pagar impuesto. ¿Sí? Entonces, ese es el fundamento para que un extranjero pague impuesto. Y luego dice por acá que debe de pagar de manera proporcional y equitativa. ¿Qué sería proporcional? ¿Qué entenderíamos por proporcional? ¿Que pague más quien más tiene? ¿Sí? ¿Y equitativa? ¿Trato igual a los iguales? ¿Sí? Todos iguales. Y una pregunta, ¿el impuesto sobre la renta es proporcional y equitativo?
¿No? ¿O sí? Digo, el que tenga más ingresos, o es más, la persona moral va a pagar de todos modos a una tasa del 30%. ¿No? Les pongo este ejemplo, a ver ustedes me dicen si renta es proporcional y equitativa. Fíjense que nosotros nos dedicamos, somos una persona moral que nos dedicamos a vender celulares. De estos celulares, ok. Soy una persona moral. Obtengo ingresos de 3.500.000 pesos. ¿Sí? No, olvidémonos de los gastos y demás. ¿Cuánto va a pagar? Por el 30%, ¿cuánto paga? ¿Cuánto paga, Clarita? 1.050.000 pesos. Perfecto. ¿Y eso va a pagar la persona moral? Bien. Ahora soy una persona física. Vendo exactamente los mismos celulares. Y gano exactamente lo mismo, 3.500.000 por 35%. ¿Cuánto nos da? 1.225.000. ¿Correcto? Oye, son los mismos celulares. Es más, es mi vecino. La moral va a pagar 1.050.000 y la física 1.225.000. ¿Eso es proporcional equitativo? ¿El IVA sería proporcional y equitativo? ¿Sí creen que sí? Fíjense, el IVA no depende yo de lo que venda. El IVA depende de lo que compre. ¿No? Dicen por eso que es un impuesto regresivo. Oye, depende de lo que yo compre para que pague menos IVA. Pero bueno, una pequeña reflexión de esto de manera proporcional y equitativa. Adelante, por favor. Bien. Los sujetos obligados para el impuesto sobre la renta, ya comentábamos hace un momento, los encontramos en el artículo 1, que son las personas físicas y morales, están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Y nos menciona ahí el artículo 1 varias situaciones respecto a este tema del impuesto sobre la renta. Por otro lado, el artículo 1 de Código Fiscal de la Federación es el artículo 1, que ayer también comentábamos algo en físicas. También me dice que están obligados las personas físicas y las morales. Y ya comentábamos ayer algo al respecto de que tenemos que aplicar Código Fiscal de la Federación cuando la ley fiscal tenga un defecto. Y vamos a este supuesto. Yo soy una persona moral y determiné mi impuesto perfectamente bien y me da el impuesto sobre la renta. Vamos a suponer que me dan 2 millones de pesos a pagar. ¿Lo podré pagar en dólares? ¿Podré pagar mis impuestos en dólares? O es más, me sale 2.059.000. ¿Lo redondeo? Sí, ¿verdad? Me lo llevo a 2.000.001, ¿verdad? Ok, ¿con qué fundamento? Si renta nada más me dice que pague. Es más, renta no me dice ni el formato. Yo necesito pagar 2 millones. Tengo dólares, ¿los pagaré en dólares? Y si lo pago extemporáneo, más actualización y recargos. Entonces, me dice Código Fiscal que estoy obligado a contribuir y que las disposiciones de este código se aplicarán en defecto. ¿En qué defecto? En defecto que tenga las leyes fiscales. ¿Sí? Entonces, código lo vamos a aplicar por defecto de ley. ¿Hay un defecto porque no me dice renta si lo puedo pagar en dólares? Claro. ¿Me dice algo de que si lo pago extemporáneo? No. Tiene un defecto la ley, tengo que ir a aplicar las disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Entonces, por eso es importante ver algunas situaciones que tiene el Código Fiscal de la Federación. Adelante, por favor. Bien. Como ya sabemos,
Este impuesto que estamos determinando lo tengo que pagar dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal. No es 31 de marzo, no es marzo, es dentro de los 3 meses siguientes al cierre, es decir, tengo de enero a marzo. Contrario a lo que veíamos ayer en físicas, físicas no es dentro de los 4 primeros meses, ¿sí? Físicas es en abril, ¿sí? Ahí no tenemos vuelta de hoja. Entonces pagamos de enero a marzo este impuesto. Adelante, por favor. Bien, partamos, eso es importantísimo, que tenemos obligaciones sustantivas y tenemos obligaciones formales. Dentro de las sustantivas tenemos el que se conoce como el dar. ¿Y qué tengo que dar? Pues mi contribución, de acuerdo al 31 fracción cuarta. Mi obligación principal o sustantiva es pagar el impuesto conforme al artículo 31 fracción cuarta. Pero tenemos otras que las llamamos formales o secundarias. Y ahí tenemos de 3 tipos: de hacer, de no hacer y de tolerar. ¿Sí? Ok, vamos a ver estas obligaciones porque son importantes, porque me va a ayudar. Estas obligaciones formales o secundarias me van a ayudar a cumplir la principal o primaria. Entonces tenemos, me dice que tengo de hacer, tengo de no hacer y tengo de tolerar. Bien, ¿qué obligaciones tengo de hacer? Secundarias, por supuesto. Bueno, una que está muy de moda, tengo que llevar contabilidad. Otra obligación de hacer, presentar declaraciones informativas. Tengo que presentar pagos provisionales, etcétera. Son obligaciones de hacer. Tengo también obligaciones, dice, de no hacer. Ah, caray, ¿cómo que una obligación de no hacer? ¿Ahí qué será de no hacer? Bueno, no evadas, no defraudes. Por ejemplo, no hagas deducciones que se mencionan en el artículo 28 de renta. No hagas esas deducciones, es una obligación de no hacer. Ok, y por otro lado tengo obligaciones de tolerar. ¿Qué tengo que tolerar? Perfecto, tengo que tolerar las actuaciones de la autoridad conforme al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? ¿Qué tengo que tolerar? Bueno, que la autoridad me rectifique errores. Tengo que tolerar revisiones de gabinete. Tengo que tolerar visitas domiciliarias. Tengo que tolerar revisiones de dictamen. Tengo que tolerar la revisión de comprobantes fiscales. ¿Sí? Tengo que tolerar las revisiones electrónicas, que esa es nueva, ¿verdad? La llamada revisión electrónica para este año. Y la autoridad tiene por ahí otras facultades, que entre ellas, por ejemplo, que puede denunciar, puede practicar avalúos, puede solicitar información a otros funcionarios. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 exactamente, 9 facultades. Las que le pegan al contribuyente y que tiene que tolerar, pues son las primeras. Hasta la revisión electrónica. Tengo que tolerar estas. Y que ya saben que si no atendemos, tengo ahí por ahí algunas repercusiones.
Sí, pero de manera general son las situaciones que tengo que tolerar. Entonces ya tengo mis obligaciones formales de hacer, de no hacer y de tolerar para efectos de nuestras leyes fiscales. Bien, regálame la siguiente, por favor. Fíjense que nos pusimos a hacer un análisis en materia de obligaciones fiscales y resulta que una persona puede estar obligada a determinadas obligaciones que pueden llegar a ascender a más de 500. Es decir, por ejemplo, si nosotros en un determinado momento tenemos algo que ver con aguas nacionales a una empresa, tiene que cumplir 23 obligaciones. De autotransporte 22, de comercio exterior 59, ecológicas 40, fiscales 175 obligaciones. Infonavit 21, de inversiones 23, laborales 64, ya llevamos un acumulado de 327. Decían por ahí, y eso es cierto, decía por ahí en una plática el doctor Silvino, antes las fiscales, ¿cuántas declaraciones presentábamos al año? 4. Y ahora son 4, pero mensuales. ¿No? Un mundo de información. Seguimos, por favor. Mercantiles 14, metrológica y de normalización 24, protección al consumidor 37, de salud 78, de seguridad social 32 y otras 79. En total, 581 obligaciones. Demasiadas para un solo contribuyente, ¿no? Digo, no todas están sujetas a estas 500, pero puede haber una empresa o un contribuyente que sí puede estar sujetas a estas 581 obligaciones. Demasiadas, ¿no? Bien. Por otro lado, para planear correctamente nuestro ejercicio fiscal, nuestro cierre de ejercicio, tenemos que ver algunas situaciones muy importantes dentro de la empresa. Por ejemplo, oye, ¿qué obligaciones contables y fiscales tengo? A veces resulta que, según yo, no soy sujeto de IEPS y resulta que tengo la obligación, ¿no? Tendremos que ver perfectamente qué obligaciones tengo. Mi razonabilidad de las cifras al cierre del ejercicio. ¿Qué cifras tengo? ¿Cómo voy a cerrar mi ejercicio fiscal? ¿Son razonables o no? ¿Qué es lo que sucede con mis cantidades? Tengo que conciliar perfectamente mis bancos con mis clientes y mis proveedores. De repente, lo que el cliente me pagó nunca aparece en banco, o lo que yo he pagado al proveedor no coincide con la salida de banco de mis proveedores. Tengo que hacer revisión de documentos corporativos, que ahorita vamos a ver qué documentos corporativos pueden ser pueden ser mis expedientes de contratos, pueden ser mi expediente de contribuciones, puede ser, por ahí acuérdense que ya tenemos que guardar expedientes de la ley antilavado. Entonces tengo que revisar perfectamente que tenga yo todos mis documentos corporativos, mis actas de asambleas. Bien, por otro lado, ya vimos ingresos acumulables. Ok, pues vigila el 16, perfectamente el 16. El 16 te dice la obligación de acumular todos los ingresos que percibas en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito. ¿Sí? Oye, ¿ya los acumulaste? ¿Estás obligado a acumularlo? Por otro lado, tengo que ver mis deducciones autorizadas, ya lo veíamos, artículo 25, para ver si el gasto que yo realicé lo puedo deducir. Por otro lado, que cumpla requisitos del 27 y por otro lado, que no se encuentre en el 28. Mis pérdidas fiscales pendientes de amortizar, ya las habré actualizado. Las podré actualizar para los pagos provisionales. Mi papel de trabajo va acorde con lo que estoy declarando. Mi conciliación contable y fiscal, por supuesto. ¿Qué rubros son los principales que me pueden afectar la conciliación contable y fiscal? ¿Qué es lo que puede variarme entre el resultado contable y fiscal? Puede ser el costo de ventas, pueden ser las inversiones, ¿verdad? Pueden ser mis gastos no deducibles. Tenemos que ver lo que me puede afectar y conciliar el resultado contable y fiscal. Por supuesto, la determinación del impuesto sobre la renta, el impuesto anual, ya lo determinamos correctamente, ya puse mis pagos provisionales, ya hice mis acreditamientos a los que tengo derecho, tengo por ahí alguna oportunidad de compensar. Y por otro lado, algo que ya comentábamos también ayer, que no le hacemos caso, el cálculo de la CUFIN. ¿Quieres distribuir dividendos? Ándale, sácalos, ahí está tu cuenta de CUFIN.
Eso de que compres facturas, eso de que veas otra manera de darle dinero a los socios, si tienes CUFIN, dales el dinero y no vas a pagar impuesto. Oye, por ahí en el 99, 2000 y 2001 existió la CUFIN-NER o CUFIN-RE, CUFIN reinvertida, que ahorita la vamos a analizar. ¿Quieres repartir dinero? Dividendos de acá, de las utilidades, primero tienes que sacarlo de acá y después de CUFIN. No puede ser primero de CUFIN y luego esta. Primero esta y después esta. Oye, ¿y tu cuca cómo está? Tu capital contable, ¿cómo lo tienes? ¿Quieres reducir capital? ¿Quieres liquidar a la empresa? Tienes que ver cómo está tu cuca. De no tenerla o de no tener CUFIN, puedes pagar impuestos sobre la reducción de capital. Entonces tenemos que ver perfectamente estos conceptos para hacer un buen cierre de ejercicio. Por favor. Bien. Oye, hablábamos de las obligaciones fiscales. Oye, ¿estás aplicando las normas de información financiera? Acuérdense que esto se pone nuevamente de moda con la contabilidad electrónica. Hay que aplicarla. Que ya comentábamos ayer, ¿no? Hay algunas situaciones que chocan porque, por ejemplo, las normas no hablan de los gastos no deducibles. Y sin embargo, esos gastos no deducibles no los puedo deducir precisamente fiscalmente, pero me dice la resolución miscelánea, aplica las normas. Oye, también mis registros contables los tengo actualizados, ¿o a qué fecha los tengo? Porque yo necesito hacer mi cierre de ejercicio. Y ahorita vamos a ver lo importante de cerrar diciembre a tiempo, nos puede ayudar mucho para 2015. Oye, ¿ya tienes tu libro diario y tu libro mayor a diciembre? ¿Tienes ya toda tu documentación de ingresos y deducciones? Acuérdense que comentábamos que las deducciones tenemos para tener la documentación, soporte de esas deducciones a más tardar en la fecha en que tengo que presentar mi declaración anual. Entonces, tengo hasta el 31 de marzo para conseguir todos mis comprobantes fiscales. Y para efecto de que cumplan sus requisitos que maneja el 27, tengo exactamente hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? Oye, mis respaldos de información. Esto es, vaya, les comento, nosotros sufrimos en agosto un robo y se llevaron todo. ¿Y qué creen? No teníamos respaldado. Yo no sé qué me dolió más, si el valor o lo que tenía yo en las computadoras, por no tener respaldado. ¿Y ahorita qué tenemos que hacer? Contabilizar todo el año de todas las empresas que teníamos. No, deja el trabajo, el coraje y vaya. Dices, el trabajo, bueno, se hace, se desvela uno y lo hace uno. Pero, híjole. Creo que hay unos aparatitos que los ponen así, que están jalando toda la información. Es fácil, ya hay nubes gratis. Sí, sí. Pero, vaya. Sí, sí. La dejadez y no pasa nada. Sí. Comentábamos, estábamos en un tercer piso. Es más, nos rentaban un localito ahí muy bonito, una casa excelente por Prados Agua Azul, pero estaba muy solo. Digo, no, corre uno mucho riesgo, mejor nos quedamos allá. Entonces digo, es muy mala suerte que en un tercer piso, habiendo tantos oficinas, me toque a mí, ¿no? Y pues sí, fue esa mala suerte porque sí me tocó. Pero bueno, importante esto, si no, les puede pasar esa parte. Y todos los expedientes que debemos de tener, todos los contratos, es más, acuérdense que, si no mal recuerdo ahorita, el 17 de noviembre salió publicado el reglamento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde ¿qué va a pasar? Ya tiene facultades de comprobación la Secretaría del Trabajo y va a pasar a revisarle sus contratos, sus prestaciones, absolutamente todo. Entonces es hora de que tengamos todos los expedientes de trabajadores, sus prestaciones que estén por escrito, todo, porque si no vamos a tener problemas con la Secretaría del Trabajo. ¿Sí? Adelante, por favor. Bien. En materia de obligaciones fiscales, bueno, tengo que pagar el impuesto sobre la renta del ejercicio, tengo que pagar los pagos provisionales, que siempre ha habido una controversia respecto a los pagos provisionales, porque son unos pagos a cuenta de un impuesto que al final del ejercicio no sé si te lo tuve que haber pagado o no, pero en vía de mientras, la ley nos obliga en el artículo 14 a hacer pagos provisionales a cuenta de un impuesto anual. Por otro lado,
acuérdense que tengo por aquí una serie de retenciones que ya comentábamos por salarios, por asimilables, por honorarios, por arrendamiento, por ahí nos falta premios, puede ser inclusive intereses, ¿sí?, de pagos al extranjero, y en su caso tengo que vigilar si estoy hasta antes del 2013 obligado, o en su caso si me conviene dictaminarme si es que caigo en la opción de los 100 millones de pesos, ¿sí?, para que pueda yo, ahorita, espera, para efectos de que pueda yo presentar el dictamen y hacerme. Me platicaban, y puede ser que sea cierto, nos platicaba por ahí, ahorita que estoy estudiando el doctorado, una persona y tiene toda la razón. El dictamen, entre otras cosas, se dice que se quita. ¿Por qué? Porque dice la expresión de motivos que es un gasto innecesario. Entonces esta persona sí nos comentaba, dice, bueno, si es un gasto innecesario y lo estás reconociendo ahorita, ¿por qué no entonces me devuelves todo lo que yo ya pagué por dictámenes anteriores? Tú dices que no es necesario, devuélveme el dinero. Y esta persona lo está haciendo, ya que la autoridad ahorita reconoce que es un gasto innecesario. Entonces, bueno, entonces devuélveme lo que yo gasté antes, ¿no? Bien, adelante, por favor. Por otro lado, tengo que vigilar mis pagos mensuales definitivos, aunque acá acuérdense que que en materia de IVA lo pusimos de esta manera, pero el IVA no es definitivo. No se presenta declaración anual, que es muy diferente a que sea un definitivo. Ya ayer comentábamos, por ejemplo, que premios sí se considera definitivo, RIF se considera definitivo porque así lo menciona la ley, pero el IVA nunca se menciona que sea definitivo. Entonces, el IVA simplemente es un pago mensual. Por otro lado, hay que presentar la DIOT y en el caso de ver, en mi forma de ver, un papel de trabajo donde tengas perfectamente establecido las devoluciones y, en su caso, las compensaciones solicitadas con la autoridad, para efecto de llevar a cabo un buen control. Por otro lado, también en materia de IEPS, mis pagos ahí sí son definitivos, sí lo menciona la ley, que los pagos de IEPS son definitivos, y presentar todas las declaraciones informativas a que tengo obligación, perdón. Por otro lado, en materia de seguridad social, acuérdense, tengo cuotas obrero-patronales mensuales y bimestrales. Por otro lado, hay que presentar la declaración de riesgos de trabajo en ciertas situaciones. Acuérdense que no siempre estoy obligado. Mis altas, bajas y modificaciones de salario. Y eso es importante. Por ahí siempre cuando se modifica el salario mínimo, nunca hacemos ante el IMSS exactamente el cambio. Y después el IMSS con toda justicia llega y nos requiere, ¿no? Oye, acuérdate que tenías que modificar tu salario. Y pues no lo hicimos. Entonces vienen ahí por ahí las sanciones. Bien, por otro lado, tengo también que vigilar si ahí sí estoy obligado o no al dictamen de seguro social. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿qué podemos hacer si el IMSS, acuérdense que hay empresas que cada ratito les llega el IMSS, pero cada ratito, que porque no modificaste tu salario, que porque no te tiene que modificar la prima, o mediante una factura vigiló que por ahí tienes otra actividad, etcétera, etcétera. ¿Qué nos conviene si nos está molesta el IMSS? Claro, presenta tu aviso de dictamen y no te vuelven a molestar. Lo que sí es que cuando presentes tu dictamen te tienen que observar esa parte, ¿verdad? Y ya modificas tu salario y demás. Pero presenta tu aviso. Nos conviene a veces, para efecto de que el seguro no esté tan apegado a nosotros. Y además ya ven que con ellos no pago hoy, mañana ya me embargaron. Entonces mejor estar en paz con ellos, con el Seguro Social. Adelante, por favor. Bien, en Infonavit lo mismo. Bueno, hay que vigilar que los pagos los hagamos correctamente, ya sabemos, esos son bimestrales. Y también la retención a los trabajadores por créditos al Infonavit, las amortizaciones y demás. Y también, ¿por qué no?, buscar el dictamen del Infonavit. Es más, estos ahorita con la desaparición del dictamen, prácticamente del dictamen fiscal, pues podemos ofrecer los servicios del dictamen de IMSS y de Infonavit. Bueno, y ahí ya
puede compensar, que no se cobra igual, ¿verdad? Pero bueno, se puede compensar en algo. Y posteriormente, el impuesto sobre nóminas, que regularmente le hacemos poco caso, ya, por ejemplo, en el caso de Puebla está una tasa del 3% y son pagos mensuales. Y a veces le hacemos poco caso, podemos pagar anualmente, por ejemplo, de acuerdo, bueno, y tenemos estímulos, claro, hay una reducción en el impuesto, pero hay que meterse a la ley de ingresos y a la ley de hacienda del Estado para ver todo lo que tenemos de beneficios por el impuesto sobre nóminas. Que hay descuentos si contrata una persona con discapacidad, si crea nuevos empleos, pero le hacemos poco caso al impuesto sobre nóminas. También es interesante conocerlo perfectamente bien. Adelante. Bien, por otro lado, tengo que conciliar, ya comentábamos, bancos, clientes, proveedores, y es más, yo por acá metería hasta el IVA, ¿no? Me tienen que coincidir los pagos de clientes con mi IVA, me tienen que coincidir mis proveedores con mi IVA, y todo con mi salida de bancos, ¿sí? En moral no tenemos tanto problema como lo veíamos ayer con la persona física, porque la persona física, acuérdense, mi cuenta personal y mi fiscal, ¿no? Que ya comentábamos, no se puede eso, todas son fiscales. Acá no tenemos tanto problema. ¿Qué sí tenemos problema? En el caso de morales. ¿Qué pasa cuando el socio o el representante legal, y pasa mucho, paga gastos por cuenta de la empresa? Debe ser un acreedor. En primera, ¿qué tenemos que vigilar? Sí, que el representante legal tenga el recurso para prestarme. Y en segunda, contabilizar. ¿Qué pasa si no contabilizo? No, el representante legal tiene recurso y dice, te presto, no hay problema, yo pago los gastos, pero no lo contabilizo. Efectivamente no lo meto a mis acreedores porque me está prestando él, ¿no? Bueno, los ingresos que tenga en su cuenta bancaria el representante legal se vuelven de la empresa. Oye, el representante legal le depositaron $1,000,000. ¿De dónde? Bueno, no te preocupes, son de la empresa, por no contabilizarlo. ¿Sí? Entonces, si les presta el representante, perfecto, regístrenlo. Fíjese que curiosamente, igual, platicaba con un cliente y le decía, oiga, le digo, ¿por qué aquí en su saldo de acreedor está usted y pues sí debe un buen? Le digo, hay forma de que ahora sí usted pueda, no regresarlo, sino que él pueda demostrar que esos ingresos ya pagaron impuestos. Dice, es que la inmobiliaria, dice, yo de ahí tomé el dinero y lo presté. Entonces es que se hubiera registrado la inmobiliaria, le digo, no usted. Claro. Sí, hay que tener mucho cuidado. La autoridad ahorita nos vigila mucho de dónde obtuvimos el dinero. Y si no tenemos manera de comprobar de dónde sacó, nos van a cobrar. Lo menos es que nos cobre, ¿no? Ya por ahí decían, acuérdense que hay los requerimientos, ¿no? Y la autoridad nos puede requerir hasta en 3 ocasiones. Ya dicen por ahí que si pasan esas 3 ocasiones y no le hacemos caso a la autoridad, cárcel por desacato a orden de autoridad. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, más vale andar bien. Entonces acá hay que tener mucho cuidado. Si nos presta el representante y demás, nada más regístrenlo. Hay que registrarlo para efecto de que no se considere ingreso para la empresa conforme al artículo 59 del Código Fiscal de la Federación. ¿De acuerdo? Por favor. Bien. Los documentos corporativos que comentábamos. Oye, tus actas, ¿están todas tus actas? ¿Ya protocolizaste tu capital? ¿Ya lo exhibiste? ¿Sí? Tus contratos, el laboral, por lo que les comentaba, ya los van a revisar. Tus contratos de compraventa, de distribución. Oye, ¿hiciste el contrato con tu abogado?
con los auditores para tu dictamen fiscal, ya sea o bien de manera interna, con los asesores, ¿sí? ¿Tienes tus contratos de préstamos? Porque si no los tienes, acuérdense que comentábamos ayer, dividendos. Oye, me prestó el socio. Ah, te prestó el socio, perfecto. Perdón, le prestamos al socio. Y no cumplimos los requisitos del 140, entonces, dividendo. De arrendamiento, todos esos tenemos que tener nuestros respectivos contratos. ¿Sí? Adelante, por favor. Precisamente en este punto, viendo que ya desaparece el dictamen, hay abogados que están proponiendo la auditoría legal. Claro. Precisamente en relación a estos puntos. Claro, claro. Sí, no, Como, y lo podemos vender nosotros como contadores, no solo el abogado. O si trabajamos en un consorcio con un abogado, vendamos esos servicios, claro. Te protejo de todo. Y claro. Es importante porque Infonavit y la Secretaría del Trabajo están pidiendo Muchísimo, actas. muchísimo. Normalmente no se tienen las comisiones mixtas constituidas. ¿Sí? Ni los libros de actas. Ni los libros de actas, es correcto. Entonces, es un nicho de mercado interesante. Sí, inclusive hasta nos comentaba un contador, ¿verdad? Cuando se va el dictamen, su principal ingreso era el dictamen, lo que está vendiendo, de cierta manera, es parte de esto, pero en materia fiscal. Oye, te reviso tu expediente integral. Veo si ya pagaste tus ingresos, si están bien acumulados tus ingresos. Y eso nos pasa mucho. De repente gastamos y según nosotros ya hicimos deducible el gasto. Y entramos ahí donde tengo todas mis facturas y la factura está cancelada.